Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales, personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a conectar nuestro propósito vital con proyectos de cambio. Únete a esta conversación mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola y bienvenidos de nuevo a Conecta Propósito. Comenzamos la tercera temporada con esta maravillosa música interpretada por Juan Carlos Álvarez de Oromasis Music, a quien aprovecho para darle las gracias por permitirnos compartir su trabajo en este espacio de conexión. Esta interpretación tiene por nombre Fearless, Making It Worth, que traducido significa sin miedo, haciendo que valga la pena. Algo que sin duda resuena completamente con el propósito de este programa. También aprovecho para darle las gracias a Mayra Rincón Salazar, la voz que nos acompañará al inicio y al final de cada episodio, quien además también es una de las voces del podcast Contacto Tierra. Gracias, Mayra, por tu generoso aporte. Y como dice el título de la música, vamos, sin miedo, haciendo que valga la pena. Y darles la bienvenida a esta nueva temporada comenzando un nuevo ciclo de episodios. Haciendo un poco de memoria, fue allá en marzo de 2021 cuando publiqué tímidamente lo que sería la introducción de este espacio. Ya son 24 episodios publicados y debo confesar que ha sido todo un reto personal de permanencia, perseverancia y de constante conexión con mi propósito. Y bueno, todo este esfuerzo ¿para qué? Pues justamente para encontrar y compartir historias de personas detrás de proyectos de impacto social o ambiental y que hacen la diferencia como agentes de cambio. A día de hoy, el programa ya es escuchado en algo más de 36 países y siento una gran satisfacción porque esos diálogos, esas historias de cambio han servido de inspiración a muchas personas. Así que gracias por estar ahí y seguir ahí escuchando y apoyando este programa. Emprender es un camino lleno de dificultades, mucho más cuando se es un agente de cambio que apuesta por generar cambios positivos a través de su actividad. En medio de la situación mundial actual, de incertidumbre, de crisis constante, de miedos, de retos, me surgen dos preguntas. La primera es si es relevante eso de tener un propósito. Y la segunda, ¿vale la pena mantener una conexión real y honesta con su propósito? Pues en el día de hoy procuraremos descubrir las respuestas a estas preguntas a través de una nueva historia. Conversaremos con una gran mujer, madre, esposa y emprendedora, que tiene como objetivo ayudar a emprendedores y empresarios que aportan y se preocupan por las personas y por la supervivencia del planeta. En el día de hoy nos conectamos con el propósito de Ana Pedroche, mentora en reinvención consciente y bienestar, co-creadora del método Tú Primero, cofundadora de Tu Posicionamiento Web y autora del libro Posiciónate Tú Primero. Comenzamos. Ana, bienvenida a Conecta Propósito y gracias por estar aquí para conversar y compartir con nuestra audiencia.
Hola Samuel, ¿qué tal? Para mí es un placer. Gracias por invitarme a este podcast maravilloso de conexión, precisamente, y para, bueno, ver dónde nos lleva esa palabra que resuena tanto en mí, que es propósito. Si realmente en el mundo en el que estamos, en la situación en la que estamos, esta palabra sigue siendo relevante y le da sentido o no a la vida, ¿no? Así que es un placer, Samuel. Gracias por esta invitación. Gracias a ti de nuevo, Ana. Y bueno, siempre me causa curiosidad desde dónde se conectan mis invitados para realizar esta conversación. ¿Dónde estás tú ahora, Ana? ¿En qué lugar del mundo te encuentras? Bueno, yo soy de Madrid y vivo en Madrid, pero ahora, para estar en este podcast, no estoy ahí, estoy en Soria, una ciudad del centro de España, ¿no? En una vista maravillosa, así que desde aquí hoy, en conexión contigo y en conexión con todas las personas que nos están escuchando, pues desde aquí me pongo al servicio de ti y de los demás para poder compartir mi historia. Qué bien. Gracias por ello, Ana. Y bueno, para los que no te conocen, ¿quién es hoy Ana Pedroche y a qué te dedicas? Pues me gusta muchísimo que me hagas esta pregunta, Samuel, porque ya simplemente la estabas formulando y ya estaba sabiendo la respuesta inmediata a lo que quería responder. Y fíjate que responde una parte muy profunda de mí y quizá a muchas personas ahora cuando te responda a quién es Ana Pedroche, le cause como, uy, sorpresa al menos. A mí cuando me dicen quién es Ana Pedroche, yo digo, soy amor. Soy amor. Y esto, fíjate, que te podría decir, pues Ana Pedroche es una mujer, empresaria, emprendedora, con hijos, con... Y sin embargo, en los últimos años, o parte del proceso de esa conexión con el propósito, me ha llevado a darme cuenta que al final todo, absolutamente todo, está regido por el amor, incluso el propósito. Si tengo propósito, no tengo propósito, si encuentro el propósito en mi vida, es básicamente una conexión contigo y con ese amor hacia ti y hacia los demás. Entonces, si te tengo que responder así, un poco más como estamos acostumbrados a responder, bueno, Ana Pedroche ahora mismo es una persona que está enfocada en ayudar a otras personas a mejorar su bienestar y su salud. Para mí, en estos momentos, no hay nada que conecte más con mi propósito que, al fin y al cabo, mi propósito último es ayudar, ayudar poniéndome al servicio de los demás y desde dónde o desde los talentos a los que yo pueda tener en este caso es compartir, comunicar una información que yo tengo y que puede ayudar a muchísimas personas a cambiar de un estado de no salud a un estado de salud. Y ese es mi propósito. Mi propósito es que esto se divulgue, que más gente conozca cómo podemos conseguir estar bien, cómo podemos hacer que nuestras células funcionen bien y generar en nosotros unos hábitos de bienestar que nos permitan llevar a ese estado de salud. Entonces, esa es una parte de mi camino muy importante en estos momentos. Y por supuesto no lo hago sola, porque esto no tiene sentido hacerlo sola. Lo hago acompañada de un equipo maravilloso de personas que cada vez están sumando más, que ellos también están divulgando esta información a otras personas. Y de esa forma, pues, llegaremos a impactar de una forma positiva, mucho más positiva y mucho más amplia hacia otros lugares, ¿no? Así que eso es lo que te puedo decir ahora mismo de quién es Ana Pedroche y a qué se dedica en este momento. También tengo una empresa, ¿no? Tengo una empresa de posicionamiento desde hace 17 años. En 2006-2007 la creé. Después fundé una escuela donde ayudé a más de 50.000 personas en procesos de reinvención y digamos que eso ha formado parte de un camino también de ayudar, de volver a conectar con ese propósito que ya era y que es, y que será que es el mío. Y el mío es ayudar y poner una servicio a los demás a través de mis talentos. Si bien es cierto, muchos de mis entrevistados tienen ese gran deseo de ayudar, a muchos también les cuesta dejarse ayudar. Y parte de ese encontrarse y encontrar su propósito, siento que pasa por entender, comprender y aceptar que la ayuda surge también
del dejarse ayudar. Y creo que lo mencionabas muy bien con soy amor. Mm. Grosso modo, el cero amor integra un poco esto, pero ¿cómo resuenas con esto que te digo, Ana? Resueno totalmente, Samuel. Al final, fíjate qué importante. Yo me he dado cuenta, ¿no? A lo largo de los años que para poder ayudar, la otra persona tiene que dejarse ayudar, tiene que estar preparada para ayudar, porque por mucho que tú quieras ayudar a una persona o ser luz para esa persona en algo o inspirar a esa persona para que pueda generar el cambio que desea o que anhela, si esa persona no está dispuesta a que tú le ayudes, por mucho que tú lo intentes, va a haber una resistencia. Es imposible. Esto es una ecuación maravillosa que se tiene que dar y que es así. Yo doy porque yo soy, pero tú eres porque yo también soy tú y tú eres yo, y tenemos que recibir, o sea, tenemos que mantener el equilibrio y saber que dar y recibir es exactamente lo mismo. Yo te ayudo, pero yo dejo que tú me ayudes. Tú me ayudas, pero yo dejo que al final que yo te puedo ayudar. Entonces, digamos que forma parte de ese binomio tan bonito y resuena muchísimo, porque fíjate que incluso yo, incluso yo, a veces no me he dejado ayudar. Yo que doy a los demás, hay veces que me cuesta pedir ayuda, porque ya entras en ese rol de servicio a los demás, en lo que muchas veces desconectas de, oye, que yo también necesito parar. Y ahí cuando te das cuenta de, bueno, voy a parar. Primero paro. Hay alguien muy sabio que me enseñó una palabra que se llama proa, que he aplicado recientemente y que es maravilloso, que me encanta, ¿no? Ese parar, respirar, observar y actuar, ¿no? Desde ahí. Y eso también es un paso que nos lleva a pedir ayuda, a cuidarnos. El hecho de parar ya es como, bueno, que tú también es importante, no olvides que al final todo está en ti, todo comienza en ti y desde aquí tú puedes dar. Es como yo pongo un ejemplo siempre a todas las personas que acompaño en procesos de cambio. Digo, mira, esto es como una fuente. Si la fuente tiene agua, si la fuente emana agua, puede repartir agua para los demás. Pero si la fuente se queda seca, no va a poder repartir a los demás. Por tanto, aquí hay un lema que yo siempre aplico y es tú eres tu mejor proyecto. ¿Para qué? Para desde esa conexión contigo, ese amor hacia ti, pueda servir y dar lo mejor a los demás. Este preámbulo de la ayuda me lleva un poco a detenerme y nuevamente poner el foco en ti y preguntarme si en algún momento previo a que alcanzares este punto de conexión en el que estás, necesitaste esa ayuda. Supongo que has tenido un camino, has tenido un recorrido, porque curioseando un poco en tu perfil, has pasado por Ujú, diferentes estadios y al leerlo deduzco e interpreto que en esas transiciones, diversas transiciones, has también necesitado un poco de ayuda y la has encontrado o no a partir de la mano brindada por otro o a partir incluso de tu propia búsqueda. Pero si me ujú. permites, quizás devolvámonos un poco en tu historia. Ya conocemos quién es Ana hoy, amor, le gusta ayudar. ¿Y quién era esa Ana antes de conectar con su propósito actual? Qué buena pregunta. Pues mira, esa Ana, antes de conectar con el propósito, era una mujer, una chica valiente que desde la fuerza y desde el coraje quería romper todos los estándares que había en su vida. Quería romper con creencias, con limitaciones. Quería demostrar que valía y que podía ser una mujer exitosa, ¿no? Que podía tener una carrera, ser la primera mujer en su familia, la primera mujer, da igual, la primera persona de la familia en tener una carrera universitaria, la primera persona que salía de allí, que pues, se ponía a trabajar, que te encontraba un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, Ana estaba con objetivos muy claros y desde ese coraje de demostrar a los demás que podía lograr ser quien yo quisiera, pues desde ahí se movía Ana.
Sí que es verdad, Samuel, y una muy buena amiga de toda la vida del instituto me lo recordó no hace mucho tiempo, hace un par de años. Me decía mi amiga Miriam, oye Ana, ¿tú te acuerdas cuando íbamos al instituto y tú ya querías montar una ONG y ayudar a la gente? Y digo, ostras, es verdad, me acuerdo de esto, de estas ganas de ayudar a los demás. Dice, ¿no te das cuenta que ahora lo estás haciendo? No has montado la ONG, pero básicamente lo estás haciendo desde otro lugar. Y me quedé reflexionando con ella y fue, wow, Miriam, que es verdad. Entonces, bueno, fíjate que quizá agarrarme a esa energía del coraje, ¿no? Del demostrar que yo podía ser, el ser vista, el ser reconocida por mi familia y también por mí, ¿no? Porque al final todo eso fue un acto de coraje porque alguien de mi familia me dijo, tú no, igual tú no vales para hacer una carrera, igual tienes que hacer otra cosa, ponerte a trabajar en cualquier otro lugar. Desde yo vengo de una familia muy humilde. Como te digo, nadie tenía carrera universitaria, nadie tenía estudios superiores. Y para mí eso era como, pero ¿por qué no? Por qué me tengo que conformar con esto, no? Entonces, esa es mi Ana del pasado, que por supuesto me ha permitido estar y ser, sobre todo ser quien es hoy. Al final he tenido que transitar un camino y en ese camino de transición entre esa Ana de quién era esa Ana del pasado y quién es Ana a día de hoy, fíjate que hay un momento en el que todo ese éxito aparente que voy consiguiendo, al final desde esa fuerza, ¿no? Hay un momento que hay un crack en mi vida y ese crack me lleva a pedir ayuda. Y cuando pido ayuda, al final siempre pasa lo mismo. El maestro llega cuando el alumno está preparado y cuando lo necesita. Entonces, a mí llega un momento en el que digo, bueno, necesito algo, sé que no estoy bien, ¿qué puedo hacer? Y decidí apuntarme a unas clases de Qigong. Y había Qigong y esta misma profesora, que para mí es mi maestra, Pepa, a la que le estoy inmensamente agradecida y eternamente agradecida, ella me empezó a dar luz, esa luz que yo necesitaba para empezar a volver a mí, para dejar de estar fuera en el hacer y para empezar a ser y para poder empezar a conectar conmigo. Me empezó a enseñar a conectar a través del Qigong, a través de la respiración, la meditación y la acupuntura. Para mí, ella ha sido el, pues la piedra angular esta que te dices esto. Este ha sido el cambio vital que me ha llevado a ser hoy quien soy. Permíteme detenerme un poco en ciertos aspectos de tu historia que me parecen interesantes y poner un poco de foco en ellos. Miriam, tu amiga, te comenta que en el instituto tenías ese gran deseo de ayudar a los demás y de crear una ONG. Sí. ¿Puedes reconocer gracias a quién o a qué surgió ese gran deseo de crear eso en aquel entonces? ¿O lo recuerdas? Buena pregunta, Samuel. A ver si recuerdo. No recuerdo dónde viene. No lo recuerdo. Qué curioso. No recuerdo de dónde nace ese deseo de querer ayudar a los demás. Y fíjate que está muy presente, ¿eh? Que de hecho Miriam cuando me lo recuerda es como, sí, sí, me acuerdo de esto. No lo sé, no sé de dónde viene. Nos cuentas que a partir de la historia de tu familia has tenido esa inquietud de querer romper esquemas, romper paradigmas, ser la primera persona con una formación y demás. Un poco al hilo de la pregunta anterior, ¿recuerdas qué Mm, persona o qué evento o qué circunstancias te llevaron a que esa llamita de la inquietud, del querer romper con ese círculo vicioso, si me permites llamarlo de esta manera, sí. te llevara por ese camino? Pues creo que ahora mismo me viene la conexión con esta pregunta a dos momentos de mi infancia que creo que son determinantes para esto. Y fíjate que no le había dado ninguna importancia y ahora tengo como más
claridad al respecto y es uno, un primo mío que mayor que yo, de la edad de mi hermano, con el que yo me llevo 14 años de diferencia, venía a casa y claro, era como, es que Nacho, fíjate, es que es muy inteligente porque está estudiando en la universidad. Y yo decía, ¿qué es eso de la universidad? ¿Qué es esa universidad? No sabía lo que era la universidad. Y entonces, claro, cada vez que venía Nacho, para mí era un anclaje de él es alguien que sabe mucho, está estudiando además en una universidad, es como, bueno, pues alguien que yo admiraba, ¿vale? Que sentía admiración por él. Además, una persona entrañable y que me quería mucho y yo también a él. Entonces, eso fue lo primero que me vino a la mente ahora cuando me hiciste esta pregunta de dónde puede venir. Y lo segundo es que yo hice la comunión y cuando hice la comunión siempre bueno, lo normal es que las familias regalaran algo, regalaban algunas cosas y generalmente se regalaba dinero. En un sobre metían pues X dinero. Entonces, a mí me dieron dinero y me lo ingresaron en mi cuenta. Y entonces yo a mis padres les dije, con ese dinero, fíjate, 10 años, ¿eh? Con ese dinero quiero comprarme un ordenador. ¿Y por qué? Porque en una casa de una amiga, su padre tenía un ordenador. Yo me quedé maravillada cuando vi eso y le pregunté, ¿eso para qué es? ¿Eso para qué sirve? Entonces ahí entonces era el MS2, con los disquetes, estas cosas. Y me contaba, pues aquí trabaja mi padre y yo también juego. Y yo fue como, ¿qué juegas ahí? ¿Eso sirve para jugar? ¿Pero a qué? O sea, para mí era la primera vez que veía un ordenador. Imagínate, mirada de niña, 10 años, como sorprendida, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Y entonces me gustó, no sé qué fue lo que me convenció, porque básicamente mi amiga hacía así con los dedos y tocaba a un teclado y salía en la pantalla y eso a mí me impresionó. Entonces yo dije, quiero un ordenador. Y mis padres dijeron, ¿pero para qué quieres un ordenador? Digo, es que quiero un ordenador. Y entonces me compraron el ordenador, sacaron el dinero de mi cuenta, me compraron un ordenador, un IBM, recuerdo, y empecé a trastear. Y entonces sentía mucha curiosidad por aprender. Entonces yo en el colegio siempre había sido una niña malísima en cuanto a las notas. Siempre, o sea, me costaba mucho. De hecho, repetí un curso porque no sabía leer. La profesora me hizo repetir. Y siempre sacaba muy malas notas, estas de que yo me aburría en clase. Yo recuerdo que me aburría tremendamente escuchando las clases, estando en clase. Estaba deseando que tocara el timbre para salir al recreo o para salir a casa porque ya se había acabado el colegio, ¿no? Y entonces, claro, eso me empezó a llamar la atención. Y yo creo que esas dos cosas fueron lo que me conectaron como, bueno, quizá hay otras cosas con las que sí conectas, que te gustan, y entonces, bueno, pues hacer. Y creo que estas dos cosas fueron como la llamita, ¿sabes? De despertar la curiosidad por, bueno, quizá hay otras cosas ahí. ¿Y cuál fue ese camino después de eso? Pasaste en instituto, llegó el momento de estudiar. ¿Cómo fue Ujú. ese tránsito hasta el momento en que ya puedes comenzar a estudiar una carrera? ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? Pues mira, el proceso de transición fue muy interesante porque, claro, yo llego o sea, fue un cambio porque yo estaba en un pueblo muy pequeñito, solo había hasta, no me acuerdo bueno, antes yo me tocó hacer la ESO, entonces llegué para primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero y cuarto, y estuve en un colegio concertado de monjas y profesores, entonces estuve ahí y fue como un cambio brutal entre lo que había vivido y lo que empecé a vivir ahí, ¿no? Pero después cuando entré al instituto para hacer primero de bachillerato, ahí fue un cambio radical. De hecho, yo quería estudiar telecomunicaciones, ¿vale? Recuerdo el ordenador, todas estas cosas, y quería estudiar teleco. Claro, para estudiar telecomunicaciones tenía que elegir dentro de bachillerato una rama de tecnología. Entonces, claro, empecé a ver cosas que nunca había visto, matemáticas, mucha física, mucha química. Me costó muchísimo la adaptación al nuevo sitio, al nuevo lugar. Venía de un sitio más reducido, como más familiar, a un sitio muy abierto.
Me costó mucho la adaptación de un lado a otro. Bueno, fue junio, ¿no? Fue junio y me quedaron no sé cuántas asignaturas, muchísimas, 4 o 5, no me acuerdo cuántas. Las suspendí. Me quedaron significa que suspendí las notas de esas asignaturas. ¿Qué pasó? Que yo estaba desmotivada porque había estudiado, pero no había sacado. Y entonces llegó un día que estaba en la cocina familiar y fue cuando me dijo tuvimos esta conversación de, bueno, mamá, quizá es que tú no vales para estudiar y te tienes que poner a trabajar y ya está, porque no todo el mundo vale para estudiar. Y entonces eso me llegó tan profundo al corazón que yo no valía para eso, que no valía para estudiar, que no valía para tener una carrera. Fue un momento de rebote, de enfado, de rabia, de coraje, y decir, ¿cómo que no puedo? Claro que puedo. Entonces llegó septiembre, me presenté bueno, pues a los exámenes para intentar aprobar todas aquellas asignaturas que había suspendido y aprobé. Lo que pasa es que me quedó una y decidí en ese momento, digo, bueno, quizá por aquí no es, no pasa nada. Y elegí hacer otro bachillerato mixto. Y desde ahí, en lugar de hacer telecomunicaciones, sentí que me apetecía el tema del emprendimiento, de aprender de empresa, de economía, y al final acabé haciendo el tema de económicas con administración y dirección de empresas, y luego hice 2 máster en dirección financiera. Entonces, fíjate cómo fue transitando un poco todo, que dices, ¿por qué elegiste esto? Bueno, porque, no sé, pensé que estudiando eso podría crear una empresa que sí que era algo que a mí me movía desde pequeñita. Supongo que por haberlo visto en mi familia también. Y ese fue un poco el proceso. Pero y también aquella ONG que querías crear desde temprana edad. Sí, sí. Me surge una pregunta, Ana, y mencionas que siempre has sido muy curiosa Mm. y para entender esa curiosidad, quizás me gustaría conocer cómo fue tu niñez, qué cosas hacías en tu niñez y cómo pasabas tu niñez y en dónde la pasabas. En la calle y en el campo, todo el día. Estaba todo el día explorando, todo el día conectada con el campo, con las flores, con la bici, corriendo en el parque. O sea, esa era mi niñez. Era el descubrir, el inventar, el jugar. O sea, yo recuerdo que no tenía prácticamente juguetes. Ahora yo miro la cantidad de juguetes que tienen todos los niños, incluso los míos, que no les compro juguetes, pero claro, los regalan. La familia viene con los juguetes y los regala. Pero yo recuerdo que no tenía prácticamente juguetes. Entonces, ¿qué había? Pues todo aquello que te puedes encontrar. Pues había la bici, que tenía bici, tenía algún muñequito, alguna cosa, o sea, recuerdo que tenía un perrito que me regalaron por un cumpleaños que se llamaba Pluto, pues todo el día con Pluto para un lado para otro. Luego me regalaron un caballo de estos que tenía muelles y también jugaba con él. Y el resto eran cajas, eran cuerdas, era la bici, era lo que me encontraba por el campo y a eso. Y recuerdo juegos con los niños de mi clase y del cole de, bueno, vamos a explorar por aquí vamos, bueno, pues escondite y estas cosas típicas bueno, de la niñez, ¿no? O de por lo menos de la mía, que yo creo que todos los de mi edad más o menos han jugado al escondite, han salido con las bicis, han hecho estas cosas, ¿no? Así que eso es lo que te puedo contar que recuerdo de cómo me jugaba cuando era pequeña. Es curioso ver cómo estos pocos instantes que hemos compartido de tu historia personal, de alguna manera, son un hilo conductor. Tú nos cuentas que has estado en el campo jugando con cosas, viendo lo que tienes y a partir de lo que tienes, desarrollando esa curiosidad y esa curiosidad es la que te lleva y te ha acompañado durante toda tu vida y que muchas veces quizás no le prestamos la suficiente atención, pero siempre está ahí, siempre ha estado ahí acompañándonos, ayudándonos a desmarañar las dudas sobre nuestras decisiones. Sí. Siempre está ahí.
siempre está ahí. El tema es que cuando estamos preparados para verlo. Esa es Preparados para la, verlo, sí, efectivamente. sí, para mí es eso, ¿no? Es algo que siempre nos ha acompañado desde pequeños, desde mayores también, cuando ahora mismo, ¿no? Que nos acompañan y se nos presentan ciertas cosas y ¿estamos preparados para realmente ver aquello que hay delante de nosotros? Es cierto, qué curioso. Bueno, y no me detengo aquí porque podríamos seguir divagando mucho en, en el tema de la curiosidad, Ana. Y nos has contado ya que escogiste la carrera de empresariales y 2 máster más y demás. Supongo que habrás tenido una experiencia laboral y demás. ¿Cómo llegaste al Mm. momento de decir, vale, emprendo, emprendo y emprendo en esto? ¿Cómo fue nuevamente ese tránsito para tomar esa otra decisión? Fíjate, ¿qué me habían dicho a mí o qué yo entendía como lo que tenía que suceder en mi vida? Lo que tenía que suceder en mi vida o lo que yo estaba viendo en mi entorno es, estudiamos, tenemos un trabajo, tenemos una familia y ya está. Y eso es a lo que tenemos que aspirar. Entonces, estoy en ese proceso y antes de acabar la carrera, porque ya te he contado que yo vengo de una familia muy humilde, entonces yo decidí trabajar, o sea, estudiar y trabajar a la vez, y para poder pagar la carrera y para poder sostener todos los costes de la carrera. Y nada más estar en la carrera, pues no sé, un par de meses, conseguí un trabajo como becaria en un banco. Y entonces empecé a hacer, pues eso, las prácticas en el banco. Después me hicieron un contrato y después pasé a otro banco y me contrataron también. Estuve durante un tiempo. Entonces, digamos que he estado haciendo la carrera, he estado estudiando después el máster en dirección financiera y a la vez mi experiencia profesional o todo ese conocimiento que supuestamente adquieres en la carrera ha pasado a la parte del mundo financiero y de la banca sobre todo. Entonces, me empiezo a especializar en asesoramiento financiero, soy planificadora financiera, por eso de ahí los máster en dirección financiera, análisis financiero. Y mi objetivo en el banco no es otro que coger, sentarme, que vengan los clientes y me pidan, bueno, Ana, estos son mis números, esto es lo que tengo ahorrado, esto es lo que gasto, esto es lo que ingreso, dime qué es lo mejor que puedo hacer. Entonces, claro, yo veía ahí todo ese análisis, toda esa planificación y veía mucho más allá de lo que yo realmente podía decir, porque estaba condicionada evidentemente por una serie de cosas que era lo que yo tenía que ofertar del banco hacia esa persona. Entonces sentía mucha impotencia, porque al final cuando tú quieres ayudar, pero te das cuenta que no puedes porque estás limitado, al final hay una incoherencia entre lo que tú quieres hacer y lo que estás haciendo y eso te genera sufrimiento, te genera estrés y te genera muchísimas cosas, ¿no? Y además te están pidiendo objetivos y además es como tienes que rendir. De hecho, yo era muy buena de hecho, o sea, tuve un reconocimiento a la mejor de toda España a nivel de planificación financiera dentro del banco. Pero para mí eso era vacío porque o sea, yo conseguí eso porque yo estaba ayudando a la gente con las limitaciones. Pero llegó un momento que dije, ya, hasta aquí. Siento tanta incoherencia entre lo que estoy haciendo y lo que podría hacer y sé que no estoy ayudando de verdad a las personas que tengo delante, que dije, ya está. O sea, no puedo seguir así, no puedo. No puedo porque ya me empezaba a sentir mal, empezaba a sentir ansiedad, empezaba a sentir que no me costaba ir todos los días, era no quiero hacer esto, no es para lo que he venido. Ahí no tenía propósito, ahí no sabía lo que era el propósito, pero fíjate que ya me movía desde hace mucho tiempo atrás el tema de ayudar, pero el propósito no era estar ahí, haciendo eso y sobre todo haciéndolo a medias. Entonces empecé a explorar opciones antes de dejar el banco y una de las opciones viene el ordenador, ¿te acuerdas de la comunión? Fue, oye, y si, claro, yo soy la hermana pequeña
de 4, somos 4 hermanos y yo soy la pequeña. Pero la pequeña pequeña, o sea, yo vine de rebote total a mi familia. Mi madre tenía 41 años, con eso te digo todo, y mi hermano mayor tenía ya 18, no 19. Entonces, bueno, tengo sobrinos, 8 sobrinos, y les tenía que contar cuentos. Claro, nos juntábamos en familia y Ana, como tú les cuentas cuentos a los niños, y así los demás, los papás descansamos. Entonces, desarrollé muchísimo la creatividad al inventarme cuentos y lo que hacía era cuentos con valores. Porque a mí esto de Caperucita Roja, Roja los tres cerditos, el lobo, estas cosas no iban conmigo por el mensaje, ¿no?, que trasladaban. Entonces, me empecé a inventar historias y cuando estaba en ese proceso de crack, de decir, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me levanto cada mañana si no me gusta lo que estoy haciendo? ¿A qué he venido aquí, no? Vienen los cuentos a mí y digo, bueno, y quizás si no tengo jefes, y quizás si ayudo desde otro lugar, y quizás si los cuentos que yo sé, que me invento, que me sé muchos cuentos, los pongo ahí para que la gente, los papás y las mamás puedan tener recursos, además potentes, porque claro, yo lo que empiezo a ver también es el tema de la educación. Es como necesitamos educar a nuestros pequeños en valores, que entiendan de verdad los valores humanos que se están perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, creé un blog que se llama Cuentos Infantiles Cortos. Y empecé a escribir cuentos. Y dije, bueno, voy a ver si puedo vivir del cuento. Algo así que suena como de cuento, pues sí, de escribir cuentos para niños, cuentos infantiles cortos con valores. Y mi propósito era, en 6 meses, o sea, decidí dejar el banco porque establecí un plan de negocio de en 6 meses poder estar viviendo de esto, de monetizarlo a través de publicidad en Google y otra serie de cosas. Y dejé el banco porque no podía seguir más. De hecho, ahí fue cuando, al poquito de dejar el banco, fue cuando me encontré con mi maestra Pepa. Entonces dejé el banco, me pongo con esto y era un proyecto maravilloso, pero claro, pasaron los 6 meses muy rápido y no estaba viviendo de esto. Y tenía algunos ahorros, ¿no?, por ahí que podía tirar de ellos, pero realmente esos ahorros se iban acabando porque iban pasando los meses y no conseguía monetizar bien. Entonces, bueno, llegó un momento que dije, oye, tengo que hacer algo. Le dije a Fran, oye, Fran, yo me voy a ir a un congreso, vamos a un congreso de esto para empaparnos y de forma autodidacta empezar a aprender más de cómo funciona el mundo de Google, cómo puedo hacer yo que mi blog de cuentos sea más leído, lleguen más papás, lleguen más mamás. Bueno, total, nos fuimos a un congreso y en un congreso lleno de expertos, de periódicos, bueno, del mundo, del país, que son periódicos aquí en España muy conocidos y que están continuamente peleándose por estar los primeros para que las noticias que ellos publican salgan antes, ¿no?, porque al final viven de la publicidad. Y yo no me enteraba de nada. Estaba perdida, absolutamente perdida. Pero saqué de ahí una cosa que fue el detonante para que después yo creara una agencia, mi agencia de marketing especializada en posicionamiento natural. Y la idea que me llevé de ahí fue, no quiero estar como toda esta gente que está aquí, que no puede dormir, que está pendiente de si Google hace un cambio de algoritmo o no lo hace y está tirándose de los pelos de las uñas porque no sabe qué va a pasar con el tráfico de sus páginas web. Es decir, las visitas que reciben las páginas web. Y me fui, digo, seguramente hay otra forma de hacerlo, mucho más amable, más sencilla, que puedas dormir bien. Y ahí fue cuando creé una serie de blogs, empecé a hacer una serie de experimentos y dimos, yo y Fran, con una metodología que después, tiempo después, le pusimos tú primero, posiciónate tú primero, el método tú primero. Y precisamente tiene que ver con eso, con la forma en la que tú puedes posicionar una página web sin engañar a Google, sino siguiendo las directrices de Google para posicionar tu página web de forma natural, sin pagar anuncios, sin pagar publicidad, simplemente con el trabajo que haces dentro. Y ahí surgió el cambio total hacia dónde, hacia precisamente empezar a crear estrategias de posicionamiento y crear páginas web con esa estrategia de posicionamiento para ayudar a las empresas, a las marcas personales, a los negocios pequeñitos,
a darles esa luz que necesitaban y que no podían porque pensaban que simplemente esto era cosa de las grandes empresas que tenían millones de euros para hacer publicidad en Google, ¿no? Y así surgió todo, Samuel. Fíjate por dónde nos hemos ido llevando. Para los oyentes que no saben quién es Fran, eh, vamos a contarle que es tu esposo y tu compañero Sí, mi de compañero de viaje. vida. Sí, sí, Fran es mi compañero de vida y mi compañero de viaje. Y él estuvo ahí, sosteniendo toda esa parte de cambio bueno, de ilusión también, ¿no? Porque al final él también dejó finalmente su trabajo y se incorporó a la empresa la fundé yo. Y fue muy curioso porque no pensaba crear una empresa, porque de hecho yo quería vivir de ingresos pasivos a través de la publicidad, pero es que salía a pasear con Harry, que es mi labrador, y mi vecino salía a pasear con su retriever, con su golden, y que eran amigos. Y él tiene, bueno, tiene una sidrería maravillosa en el norte de España, en Pamplona, en un pueblo muy pintoresco que se llama Chagavía. Y me dijo, oye, Ana, ¿tú te dedicas a esto de las páginas web? Sabía que yo trabajaba desde casa, en algo de internet. ¿Tú haces de esto de páginas web y de redes sociales? Y digo, sí, sí, yo hago de estas cosas de internet. ¿Qué necesitas? Dice, ¿tú me puedes ayudar a echarme un cable con Quisquilla, con el asador? Digo, sí, sí, claro que sí. Llego a casa, se lo cuento a Fran. Y Fran, pero Ana, estás loca. ¿Pero qué le has dicho? Pero si no queremos clientes, ¿pero por qué? ¿Por qué le dices que sí? Ahora vamos a tener clientes. Y yo, ya, pero es que le quiero ayudar. Entonces, bueno, sí, vamos a tener clientes, pero es que quiero tener clientes y de qué tiene sentido que yo me guarde todo esto que yo sé para nosotros cuando podemos ayudar a más gente. Y ahí comenzó todo, ahí creé la empresa. Y luego Fran, meses más tarde, se incorporó también. Pero de lo que cuentas y de lo que poco que conozco, ese fue tan solo el comienzo El comienzo. de una aventura un poco más profunda. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de esa aventura más profunda de emprender? Pues mira, ese fue el momento de emprender de verdad, ¿no? Cuando ahí sí que conecto mucho más fuerte con el propósito de ayudar. Ahí veo claramente que algo que puede ser como demasiado frío, como puede ser una página web, una estrategia, un posicionamiento, lo lleves a ese punto más humanista, ese punto más de propósito, porque yo veía, o sea, todo esto surgió por mi vecino, pero también a mí me gustaba en ese momento ir con Fran a casas rurales y veíamos que las casas rurales pues había muchas, pero es que todas tenían una página web muy parecida, pagaban bastante dinero y solo pagaban por tener el servidor de la página web, pero no tenían ni posicionamiento ni visibilidad. Y fue como, jolín, que a esta gente le podemos ayudar, que están pagando por algo que realmente no le está ayudando, que no le está sirviendo. Y así empezó. De hecho, los primeros clientes que tengo son casas rurales, hostales, hoteles que había por ahí, por la zona del norte de España. Y, y ahí conecto con el propósito de ayudar. Y entonces empezamos poco a poco a expandir. Es como primero yo, luego viene Fran, luego pensamos en otra siguiente persona, nuestra primera empleada, para empezar a crecer y llegar a más gente, poder ampliar. Luego hacemos un cambio, regresamos para Madrid porque nos habíamos ido a vivir al norte de España porque Fran trabajaba en una empresa de energías renovables en el norte. Y entonces yo me fui porque me había quedado sin trabajo y me fui para allá, ¿no? Entonces estuvimos viendo una etapa allí y queríamos seguir evolucionando y creciendo. Y regresamos para Madrid. Pero yo recuerdo, Samuel, algo que seguramente le haya pasado a muchas personas que nos están escuchando, que es ese momento en el que sientes que tu vida está vacía y que te da pánico, pánico dar un paso para cambiar. Sabes que lo que hay ya no es, pero wow. Dar ese salto a cambiar todo aquello que supuestamente la sociedad, el entorno, tu familia te ha dicho que es lo que tenías que hacer, es como, wow. Yo me acuerdo que en ese momento llamé a mi hermano mayor. Mi hermano mayor también era emprendedor, como mi padre. Mi padre tenía un camión, mi tío tenía otro camión, o sea, digamos que tenían varios camiones
y mi hermano mayor también. Entonces a mí me daba pánico el hecho de encontrarme todos los meses con una cuota de autónomos a pagar cuando supuestamente no tenía clientes todavía, ¿no? Entonces le llamé y le dije, estoy pensando en hacer esto, pero tengo miedo. ¿Qué crees? O sea, ¿tú qué harías en mi caso? Y me dijo algo así como, mira, confía, si piensas que esto es lo que quieres hacer y que lo quieres hacer, pues adelante, hazlo. Y me agarré mucho a eso porque tenía mucho miedo. Quizás si mi hermano me hubiese dicho en ese momento, oye, pues cuidado con lo que estás haciendo, pues quizás no hubiese dado el paso. Porque, porque no, porque te sientes inseguro, te sientes en un abismo en el que, wow, y si empiezo a tener éxito, y si me empiezan a ir bien las cosas, y también empiezan los miedos, y si esto no va bien, y si fracaso, y si yo no sirvo para esto, y viene también el síndrome del impostor. Pues es que yo soy economista, me he preparado para el mundo de las finanzas, ¿qué hago haciendo páginas web, posicionamiento si no soy informática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, nunca es tarde para volver a comenzar de nuevo, nunca. Y más allá de lo que nuestros miedos y nuestros pensamientos nos puedan decir que nos vamos a encontrar al otro lado, simplemente son ideas, posibilidades que en un 98-99% nunca van a ser verdad. Entonces, lo que sí sé, y es lo que a mí la vida me ha demostrado, Samuel, es que cuando das un paso, las cosas que te encuentras son tan bonitas que si supieses en ese momento en el que tienes dudas lo que va a generar ese paso, sin lugar a dudas, lo darías con más fuerza si cabe. Y bueno, pues eso es un poco lo que te puedo trasladar sobre cómo fue esa etapa de emprendimiento, ¿no? Luego ya hemos ayudado pues, a más de 1000 clientes con la metodología Tú Primero. Llevamos pues desde el año 2007 en operativo con la empresa y bueno, seguimos aportando luz y visibilidad, ¿no? A todas esas marcas, negocios, empresas que necesitan tener una visibilidad sostenible en el largo plazo y libre de sustos y cambios de algoritmo. Bueno, mira qué interesante. Adicionalmente porque hace unos minutos nos contabas que en esos momentos de transición en los cuales no te encontrabas satisfecha en el trabajo que desempeñabas, decidiste crear un blog con historias y esa inquietud de escritora comienza a despertar y a día de hoy ya has escrito un libro. ¿Por qué no nos hablas un poco de ese libro que has escrito? Pues mira, mi primer libro, ¿no? Que es un hito muy importante en el camino. El libro se llama Posiciónate tú primero. Y seguramente está resonando todo esto en los oyentes como posiciónate tú primero, antes hablé de tú eres tu mejor proyecto, hablé de muchas cosas a nivel de interno y fíjate que la metodología, sin yo saberlo hace unos años, se llamaba tú primero, por aquello de posicionarte tú primero por delante del otro. Pero en este caso, el libro Posiciónate tú primero, aunque es un libro de empresas, un libro de negocio, para emprendedores, para empresas que quieran conocer al final estrategias que funcionan y que dan sostenibilidad y sobre todo que conozcan cómo funciona Google para saber lo que necesitan generar dentro de su propia página web, que al final es su propia casa. O sea, si tú creas unos cimientos que son tu página web bien establecidos con una buena estrategia, Google vas a identificar muy bien. Entonces, en el libro lo que trasladamos básicamente es nuestra filosofía en la que hay otra forma de posicionar sin engañar a Google, sin poner en riesgo a las empresas, porque si una empresa se ve, o sea, si Google detecta que una empresa ha hecho trampas para intentar hacerle creer que es más grande a través de generación de enlaces, de link building, etcétera, si se da cuenta lo va a penalizar y lo va a llevar a las últimas páginas donde ya no va a existir. Muchas empresas que hemos conocido que han tenido que cambiar hasta el nombre de la marca para volver a empezar en Internet. Entonces, esta es la clave, saber qué alternativas tenemos, qué opciones que tenemos y por qué es importante invertir en nosotros. De ahí viene posicionarte tú primero, ¿no? Y el libro, además de lo que te decía,
es un libro de empresa, es un libro donde damos las claves, la filosofía, el concepto de poder posicionar sin ponernos en riesgo y generar una estabilidad para crecer de verdad. Hay muchas cosas entre líneas en ese libro que nos hacen reflexionar, que nos hacen viajar, bueno, al final por un mundo, ¿no? Donde hay una comparación entre lo que es una empresa y lo que somos nosotros y lo que hay desde dentro para proyectar hacia afuera, que al final lo que hay dentro y lo que queremos mostrar que es la visibilidad. Pues lo mismo pasa con las páginas web y con nosotros. Cuando vamos hacia adentro y desde dentro sentamos las bases para poder brillar, para poder iluminar, lo mismo ocurre con nuestra página web. Y bueno, pues ahí está, muy ilusionada por ese primer libro. No va a ser el último, estoy pensando en el siguiente, de marca personal, ese sí, muy personal, pero ha sido muy bonito, muy bonito. Y que una editorial como Planeta, aquí en España, pues lo haya publicado en la sección de empresa, pues más. Así que agradecida, muy agradecida. Bueno, mira, emprendedora, un libro y ahora mentora en reinvención consciente y bienestar. ¿Cómo llegas a decidir ser mentora? Porque ser mentor implica mucha responsabilidad, el acompañar a alguien, el comprometerse con ese alguien al que acompañas en un proceso específico. ¿Cómo llegas ahí? Pues fíjate que todo parte de la empresa también, de posicionamiento, porque con la empresa al final lo que generamos es una metodología, un sistema, un método de 44 pasos donde seguimos sistemáticamente todo para hacer que Google entienda la página web, para que Google la quiera, la valore y entonces podamos hacer un match perfecto entre las personas que están buscando en Google más nuestra página web y que Google sea quien muestre nuestra página web a esas personas que están buscando una palabra clave, un servicio, un producto, algo en concreto, que haga esa conexión porque hemos trabajado en la web. Entonces, viene de ahí ese método y hay un momento que yo me pregunto, esto que yo sé hacer, que somos unos bichos raros en el mundo del marketing y del posicionamiento, porque todo el mundo hacía backlinks, es decir, intentaba generar enlaces de forma artificial para apuntar a una web y hacer que esa pareciera que era importante. Yo me preguntaba, si nosotros hemos sido capaces de crear esta metodología que funciona, que está haciendo que las páginas web posicionen, está haciendo que la gente que nos contrata, los clientes, estén más visibles. No estamos engañando a Google, estamos dando sostenibilidad. ¿Esto tiene sentido que nos lo guardemos para nosotros? ¿O tiene sentido compartirlo con más gente y poder así llegar a más gente? Porque claro, aquí la porción del queso es muy grande, hay quesito para todos. Entonces era, ¿no lo quedamos? Mm, acto egoísta. Si yo me quedo algo que sé que es bueno para los demás, no estaría siendo coherente con lo que realmente siento, pienso y quiero hacer. Entonces ahí es el momento de decir, vale, ¿cómo podemos transmitir esto? Y ahí creamos la escuela de tu posicionamiento web, que es una escuela que en una primera edición nace con el objetivo de que entren personas que se dedican al marketing y la publicidad para que conozcan la metodología de posicionar y puedan implementarla con sus clientes o clientes potenciales, pero es que en ese proceso me doy cuenta que mi misión no es compartir el método de posicionamiento que tenemos. Mi misión ahí es acompañar a esas personas que habían entrado ahí, que me doy cuenta que están en un proceso de cambio vital y que necesitan pasar de un punto A a un punto B. Entonces yo me empiezo a ver ahí como un sostén y como una persona que acompaña, que les ayuda a darse cuenta, a tomar conciencia, a superar limitaciones, a generar sueños que pueden ver que son posibles llevarlos a cabo. Y entonces ahí siento que hay algo en mí que me mueve mucho más que compartir simplemente una metodología técnica. Entonces eso pasa en la segunda edición, donde hay 50 personas, en la tercera edición hay 150 alumnos y aquí
hay un salto cuántico en mí, porque seguimos enseñando la metodología, pero aquí es mucho más latente cómo mi acompañamiento se convierte en una frase repetida que la primera vez que la escuché no daba crédito, me quedé realmente sorprendida, paralizada de lo que estaba escuchando una vez tras otra. Y era gracias por haberme cambiado la vida. Esto es mucho más que un máster de posicionamiento. Entonces la primera vez fue como wow, la segunda wow, pero cuando te lo dicen tantas y tantas personas, te das cuenta de que hay algo en ti que está ayudando a los demás. Y ahí es cuando decido empezar a dar un cambio en mi proyección y hacia dónde voy para ponerme al servicio de estas personas que no son felices con la vida que tienen, que quieren un cambio, pero que les cuesta dar ese paso y que necesitan a alguien que les tome de la mano y les acompañe en ese proceso. Y ahí empiezo a darme cuenta que el bienestar físico, el bienestar mental son súper importantes, además del bienestar financiero, por supuesto, ¿no? Además que para mí era como muy fácil, porque realmente durante todos los años, desde mi propio proceso de reinvención, al salir del banco, hacer el crack, que hay un punto muy doloroso en mi vida, y empezar a emprender, al final todo es un proceso en el que empiezo a generar hábitos saludables, entre ellos porque conozco a mi maestra que me enseña a respirar, que me enseña a conectar con mi cuerpo, que me enseña a generar la energía a través del movimiento, que me enseña a cuidarme, a quererme, a alimentarme. Y entonces eso es lo que voy trasladando hacia ese lugar, ¿no? Entonces, después de estos años donde ha habido 7 ediciones, digamos que mi posición ya empieza a ser desde otro lugar, empieza a ser desde esa ayuda para que esas personas que quieran generar un cambio a nivel de bienestar físico, mental y económico, yo les puedo ayudar en todo el proceso. Y así es como hay esa transformación que al final es mi propia transformación y mi propia evolución, ¿no? Hay mucha gente que me sigue de cuando hacía vídeos de posicionamiento en Google y ha visto mi propia trayectoria, ¿no? Y básicamente es lo que les digo, no es que ahora deje de estar ahí y me dedique a otra cosa diferente, sino que todo forma parte de un camino con un mismo paraguas, que es el de seguir aportando y seguir ayudando. ¿Cómo incorporas en tu día a día esos hábitos que te ayudan y te permiten permanecer conectada con tu propósito vital? Pues es muy sencillo, es muy fácil. Yo me levanto por la mañana, primero agradeciendo el abrir los ojos, el sentir que wow, un nuevo día por delante, ¿no? No sabemos cuántos días vamos a estar aquí y por lo tanto para mí el agradecimiento es algo vital a la hora de incorporar un hábito. Tan sencillo como dar las gracias. Eso para empezar. Después comienzo el día con una meditación. Para mí, o sea, para mí es fundamental meditar, estar como 20, 30 minutos, depende del día, a veces que 5 minutos o 10, depende de lo que tenga que hacer después, pero sí que hay un tiempo de meditación. Y si no hay un tiempo de meditación porque se tengo algún compromiso y tengo que salir muy rápido a casa y no he madrugado demasiado, hay un momento de mindfulness, de atención plena, de conexión con simplemente lo que estoy viendo o lo que estoy percibiendo, escuchando. Tengo la inmensa suerte que vivo muy cerca y conectada en la naturaleza, porque enseguida escuchas el silencio, escuchas los pájaros, escuchas el viento y es muy fácil hacer ese ejercicio de atención plena. ¿Qué más cosas hago? El movimiento. Para mí es súper importante. Uno de los pilares que nos alejan a ese estado de salud, o sea, que nos alejan, no, perdón, que nos acercan, es precisamente el movernos, porque lo que nos aleja es el sedentarismo. Entonces, movernos, salir a caminar, salir a pasear, incluso ejercitar la fuerza del cuerpo, que es muy importante, ¿no? Para mí eso es vital. Y esto generalmente lo suelo hacer a la intemperie, o sea, en el exterior. Suelo entrar al exterior
para recibir también los rayos del sol, que es otro de los hábitos que me gusta todos los días, recibir y exponerme al sol para, bueno, exponerme cuando el sol no está en un uva muy alto, ¿no? Sobre todo a primera hora y a última hora, que es maravilloso. Y luego la alimentación para mí es clave, la alimentación saludable para mí ha sido como muy importante a lo largo de los años, qué es lo que estoy comiendo y para qué estoy comiendo, porque la alimentación va muy conectada con la emoción. Entonces, como desde la emoción o como porque realmente necesito comer. Y tomar conciencia de eso es muy bonito, ¿no? Por supuesto, intento hacer una alimentación muy saludable, libre de cosas que nos inflaman y que nos generan estrés oxidativo. Y por último, uno de los hábitos en el que estoy muy metida desde hace bueno, pues un año y pico, desde 2023, es precisamente el estrés oxidativo y cómo la hidratación celular hace que nuestras células se regeneren y empiecen a generar ese estado de bienestar, porque una vez que una célula está bien hidratada, es capaz de hacer su función y se pueden regenerar y se pueden hacer que nuestro cuerpo empiece a funcionar mejor simplemente por el hecho de que nuestras células están bien hidratadas. Y por tanto la hidratación para mí es algo que ha sido un auténtico descubrimiento y esto es una de las cosas que estoy compartiendo con todo el equipo de personas con las que estamos sumando. Digamos, nosotros le llamamos que vamos sembrando gotitas de vida en las personas, porque básicamente es poner en conocimiento esta información y trasladar algo que para nosotros está siendo bueno con los demás. Esto es como el método tú primero. ¿Me lo quedo yo o lo comparto? Pues esto es lo mismo. ¿Me lo quedo yo? No. Ya lo aplico yo, pero además lo comparto, ¿no? El método tú primero, que luego se traslada en posiciónate tú y mire cómo nos lleva a poner el foco justamente en esa parte del ser humano que no vemos, ese yo interno de la alimentación. Si vemos la alimentación allá afuera, pero no lo importante que es darle a ese cuerpo interno cosas que lo nutran y que lo mantengan vivo y de alguna manera, como tú bien lo mencionas, conectado con ese propósito. Y bueno, Ana, llegados a este punto y con ese caminar a través de tu experiencia de vida y profesional, en la que has apoyado a muchas personas, digamos que ya no se convierten solo en personas que han transitado por tu espacio, sino que de alguna manera se están convirtiendo también en agentes de cambio. Creo que bien puedes ayudarnos desde tu reconocida experiencia y creo que con este tránsito que hemos hecho en estos minutos de conversación lo hemos comprobado y lo hemos compartido. Creo que nos puedes ayudar a responder a esas preguntas que al inicio del programa hacíamos, que si bien es cierto que cada vez vemos más en las redes sociales esa frase cliché de, del propósito, o si no tienes un propósito no serás feliz, cientos de personas anunciando sus servicios para ayudar a las personas a encontrar su propósito, esas dos preguntas después de escucharte resuenan aún más. ¿Sigue siendo relevante eso de tener un propósito, Ana? Y si lo es, ¿vale la pena mantener una conexión real y honesta con su propósito? Absolutamente, absolutamente. Para mí tiene todo el sentido, sigue resonando y cada día resuena más fuerte, porque fíjate que yo simplemente he contado y te he trasladado aquí a ti y a todas las personas que nos están escuchando cuál ha sido mi historia. Y al final es una historia en la que durante un tiempo de mi vida me he movido simplemente desde el hacer para tener, para demostrar, pero no era un ser y desde el ser hacer. Y esa es la clave, que para ser tenemos que saber cuál es nuestro propósito, porque el propósito nace desde la conexión con nosotros mismos. Cuando tú sabes quién eres,
¿Qué es lo que has venido a hacer? ¿Cuál es el talento que te va a permitir desarrollar ese propósito? Es que todo lo demás fluye solo, sin hacer nada. A mí hay muchas personas que me dicen, Ana, pero ¿cómo llegas a todo? ¿O cómo haces tantas cosas? Y le digo, pero si es que no es ningún esfuerzo. Para mí no es un trabajo lo que yo hago. Para mí es un ponerme a servicio de los demás, desde el amor, desde la gentileza, desde el compartir, desde la generosidad. Y solo se puede actuar desde ahí cuando estás conectado absolutamente con el propósito de tu vida. Y fíjate, Samuel, si me dejas, y voy a ir un poco más en profundidad, porque ¿qué es aquello que nos mueve a todas las personas? En el fin último, habrá gente que te diga, mi propósito es ser bombero, o mi propósito es ser médico o ser abogado. Y si vamos un poquito más a ese fondo, ¿para qué quieres ser bombero? ¿O qué es lo que estás buscando a la hora de ser bombero? Pues fíjate que a mí me lleva siempre al mismo lugar, al lugar de ayudar a los demás, al lugar de ponerte al servicio de los demás. Y para mí ese es el fin último, que cada uno encontraremos el vehículo, que le llamaremos X propósito, para ponernos al servicio de ese fin, que es el de ayudar a los demás. Esto es lo que resuena después de este ratito charlando contigo, donde por supuesto veo que el propósito es clave. Durante mucho tiempo yo he ayudado a muchas personas simplemente a transitar ese camino. Algunas han encontrado en mi propia experiencia algo que ha conectado con su propósito y simplemente a otras les ha servido como inspiración para encontrar el suyo. Pero lo que sí sé, Samuel, es que a día de hoy hay mucha gente que está viviendo en un automatismo que no les hace felices porque simplemente están haciendo en proceso automático sin haberse parado a pensar, ¿realmente es esto lo que quiero? ¿Para qué he venido aquí? ¿Y qué es lo que vengo a aportar al mundo? Y cuando te empiezas a cuestionar o cuando consigues, aunque sea con estos clichés o mensajes marketingianos, empezar a llamar la atención de algunas personas simplemente para que se paren a pensar en, oye, quizá voy a preguntarme qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo y a ver qué pasa. Mira qué interesante, si bien nos has dado algunas puntadas de qué hacer, en sentido práctico, Ana, ¿qué consejos le darías a nuestros oyentes o qué sugerencias para que puedan bajar a hacerse esa pregunta que muchas veces no es tan fácil, a pesar de que está ahí, pero no es tan fácil hacerla, hacérsela, y para que puedan tener un poco más de conexión con eso que hacen en su día a día? Yo siempre les invito a hacer un ejercicio y es la primera pregunta, ¿te cuesta volver el lunes? O sea, el domingo ya por la tarde, ¿estás pensando en que el lunes por la mañana tienes que regresar al trabajo? Si hay un esfuerzo, si a ella te dicen sí, ya se acaba el fin de semana, o llega el viernes y estás deseando que llegue el viernes para desconectar de toda esa vida anterior que no es la que quieres y por eso utilizas el fin de semana para desconectar de la vida que llevas, para mí eso son dos cosas que te deben hacer traer en este momento y preguntarte, ¿soy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Es esto lo que realmente quiero hacer? Son dos señales muy claras, muy sencillas, de que nos están diciendo no es el camino correcto. No es el camino correcto. Piensa simplemente por qué lo estás haciendo. ¿Hacia dónde vas? Para mí eso es clave. Te comenté que estoy desarrollando un proyecto que ya es una empresa con dos personas más, precisamente por mi labor de propósito y servicio a los demás. Hemos desarrollado una aplicación gratuita. Ahora mismo está en fase beta, pero es una aplicación gratuita donde recogemos pues 25 años de data
de recursos humanos con diferentes dimensiones, mezclado con inteligencia artificial, y lo que hacemos es que una persona entra, se registra y hace una serie de test. Son 3 fases diferentes, 3 test diferentes para analizar su propósito, para descubrir sus talentos, y a través de la inteligencia artificial desarrollamos un informe que describe a esa persona y que le da una serie de indicaciones de por dónde podría ir con todas aquellas respuestas que nos ha ido respondiendo. Entonces, sabemos que va a ser un proyecto muy bonito que va a ayudar a miles de personas para que precisamente personas que no saben cómo identificarlo, muchas personas que no saben cuál es su propósito de vida, ni siquiera cuál podría ser. Entonces, esto es como una forma más tangible, más fácil para empezar a preguntarnos, a cuestionarnos, o como un indicador, ¿no? Como te decía, como hablábamos antes. Entonces, bueno, no es que esté anunciando en redes sociales ese cliché de consigue tu propósito, pero sí es, bueno, vamos a profundizar en por dónde podría estar. Y es muy acertado, la verdad. Estamos consiguiendo cosas muy potentes y muy interesantes se llama Propósito y Talento, la empresa. Muy bien, pues mira qué sorpresa. No me esperaba que hicieras este anuncio en el programa y sin duda esperamos que le pueda servir a muchas más personas. Ana, Sí. y además de tu libro, Posiciónate tú primero, ¿qué otro libro podrías recomendarnos para leer? Yo te tengo que recomendar, y tengo que recomendar a los oyentes, el libro que para mí ha sido el libro en mayúsculas, que es Dejar ir, de David Hawkins. Para mí es un libro maravilloso que nos enseña a cuestionarnos también y a preguntarnos que si tiene sentido lo que pensamos, lo que creemos, y dejar ir aquellas cosas que nos hacen mal, que nos hacen daño, y aprender a sentirlas y a soltarlas, que esa es la clave, sentir y soltar. Ana, y para nuestros oyentes, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo o dónde te pueden encontrar, Ana? Pues a través de mi página web, anapedroche.com, a través de la web de Bienestar y Salud, que es tuerestuvmejorproyecto.com, y luego a través de redes sociales, pues LinkedIn e Instagram, que son las 2 redes que más alimento. Bueno, los oyentes no se preocupen que todas estas señas, tanto la del libro como de otras cosas que hemos venido hablando, estarán en las notas del programa. Y bien, Ana, pues muchísimas gracias por haber compartido en este día con la audiencia de Conecta Propósito. Gracias por tu generosidad al compartir tu historia personal, al abrir ese baúl de los recuerdos y compartirlo con todos, por dejarnos conocer a ese ser humano que hay detrás de tu posicionamiento web. Creo que ha sido un gran comienzo de esta tercera temporada, en especial porque nos has ayudado a creer y confiar en la importancia de tener un propósito consciente y con sentido que nos ayude a caminar en esta nueva realidad mundial de constante cambio. Ana, lo mejor para ti y para todos los que te acompañan en este proyecto. Muchas gracias, Samuel. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Y así, llegamos al final de este episodio, el comienzo de la tercera temporada. Para cerrar este episodio, te dejo con la música que nos acompañará en esta temporada. Y, sin miedo, haz de este día el mejor día de tu vida. Conecta con tu propósito y aportemos y trabajemos por ese mundo de amor en el que todos podemos y queremos vivir. Confío en ti, creo en ti, cuento contigo. Te espero en el siguiente episodio de Conecta Propósito. Hasta la próxima. Llegamos al final del podcast y es el momento para que ahora conectes tú. Si te ha gustado este episodio, compártelo con quien creas que le aportará valor.
También puedes seguirnos y dejar tus comentarios desde la plataforma de podcasting que uses, así como en las redes sociales del programa en Instagram, LinkedIn o en el canal de Telegram. Si quieres conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo, puedes hacerlo a través de su cuenta en las redes sociales X o LinkedIn. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.